En el presente video les vamos a mostrar cómo gestionar la búsqueda de antecedentes, es decir, cómo a todas esas búsquedas que vayamos haciendo y esos artículos, trabajos, tesis que vayamos identificando que pueden resultar valiosas para recuperar después en el armado del marco teórico o para citar en la introducción, podamos tenerlas disponibles cuando las necesitemos y no queden guardadas de manera desorganizada en nuestra máquina o en la nube. Les vamos a mostrar algunas opciones, desde las más simples cuando uno se está iniciando a algunas más complejas y sistemáticas para cuando uno ya trabaja de manera formal en procesos de investigación. Una de las primeras opciones que uno puede usar es armar un documento de Word, por ejemplo, un documento para cada uno de los temas que investigue y para cada uno de esos temas ponerle un título al documento transparente y ir armando como especie de fichas para cada uno de esos artículos que uno vaya localizando. Es decir, poner el nombre del autor, el título del trabajo, autor, institución de procedencia, el link del trabajo, un breve resumen con los objetivos de ese trabajo, los resultados a los que llega, los conceptos teóricos claves, ¿sí? Esto puede resultar pertinente para cuando uno está armando un artículo o iniciándose en el proceso de investigación porque recopila a lo mejor 10 trabajos, 8 trabajos, 15 trabajos y después mi memoria almacena medianamente qué es lo que está ahí, entonces puedo volver y saber dónde localizar la información. El hecho es que cuando uno lleva a lo mejor meses de búsqueda y esa búsqueda no es sistemática, no es de todos los días, entonces no recuerdo qué es lo que hice hace 15 semanas atrás, esto no resulta del todo pertinente. En ese sentido, por ahí es más conveniente trabajar de una manera más sistemática a través de tablas, que también las podemos organizar en Word o a lo mejor en plantillas de Excel. Y organizar la información así, digamos, como en columnas, identificando cuáles son los autores y la fecha del trabajo, los temas prioritarios, las variables que analizan, los autores a los que citan, ¿sí? O los trabajos que referencian, el lugar en donde fue realizado ese trabajo y otras variables que a ustedes les parezcan pertinentes. Por ahí es importante también ir resaltando cada uno de esos trabajos según algún criterio, según los temas que aparecen con mayor fuerza o si es un artículo más bien de cuestiones metodológicas, si es un artículo que me puede servir, si es una revisión y estado del arte o si es un trabajo simple y que no profundiza demasiado, ¿sí? Bueno, estas categorías las van creando ustedes en función de cómo les parezca más pertinente organizarse. Esto es como yo trabajaba hace unos 10 años atrás. Hoy me organizo de otra manera. Combino dos cuestiones. Por un lado, mi almacenaje en mi computadora, que en general la tengo vinculada con Dropbox en la nube para poder acceder a esa información en donde me encuentre trabajando. Y a su vez armo carpetas por áreas temáticas y que son los grandes temas que yo estudio, ¿sí? Y dentro de cada una de esas carpetas voy almacenando los archivos que descargo, que a su vez los tengo leídos ya ahora en pantalla, muy poco imprimo. Y esos archivos los voy organizando por año de edición, los autores y algunas palabras claves que me identifican el título del trabajo. En este caso los he organizado por año, autor y tema. Fíjense que todos tienen la misma lógica, eso es lo importante. En otros casos, a veces me resulta más fácil poner en primer lugar el autor para que me aparezcan acá en un orden alfabético, después el año y después el tema. Eso es indistinto, ustedes fíjense que les resulta más conveniente. A este modo de organizar la información en mi propia máquina la combino con otra estrategia que son los gestores de referencias. Hay dos gestores de referencias
que son como muy conocidos y muy utilizados. Uno de ellos es Zotero y el otro es Mendeley. Estos son los dos iconitos con los que ustedes los van a reconocer. Ahora les muestro Zotero, dentro de un ratito les voy a mostrar Mendeley. Después van a encontrar también, si les interesa trabajar con estos gestores, algunos breves tutoriales para descargarlos, instalarlos en su máquina y aprender a utilizarlos. ¿Cómo funcionan? Permiten crear bibliotecas con carpetas y subcarpetas, y dentro de cada una de esas carpetas y subcarpetas se van almacenando las referencias de los trabajos. Tengo dos grandes sectores. Por un lado, mi biblioteca, que son mis propios archivos que yo he ido descargando, más que descargando, enlazando a las referencias. Y después las bibliotecas de grupo, que estas son bibliotecas compartidas con otras personas que forman parte de mi equipo de investigación, ¿sí? Entonces aquí otros miembros del equipo de investigación van encontrando referencias y entonces este bagaje de información se va actualizando de manera permanente. Para cada una de estas referencias que se van registrando, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo el sistema, cuando yo guardo la referencia, ya les voy a mostrar cómo se hace para guardar la referencia, me identifica los metadatos de ese artículo o de ese trabajo. En este caso me ha identificado que es un artículo de una conferencia, me identificó el título, los autores, la fecha, el lugar o el nombre de la conferencia y el lugar en que se ha realizado, ¿sí? Y también la URL en donde se encuentra el trabajo original. Pero además de toda esta información, que es clave para después poder armar la cita y la referencia bibliográfica, tengo la opción de añadir fichas o resúmenes. En este caso en particular, lo que yo fui haciendo es contextualizar, por ejemplo, dónde fue realizado el trabajo, los conceptos principales que desarrollan los autores, conceptos teóricos, la metodología, qué técnicas han utilizado, los pasos que fueron siguiendo para desarrollar esa técnica y los resultados a los que arriban. Bien. Mendeley funciona de una manera similar. Si ustedes se fijan, aquí tienen su propia librería y después las librerías de grupos, ¿sí? Y para cada uno de los artículos también tienen los detalles y un espacio para agregar notas. La diferencia entre Zotero y Mendeley es que Mendeley tiene su interfaz en inglés, pero resulta bastante transparente. Los dos gestores de referencias van identificando para cada uno de los artículos las palabras clave asociadas a esos artículos. Y esto permite después realizar búsquedas al interior del mismo entorno del gestor de referencias. ¿Cómo hago para guardar estas referencias aquí? Cualquier búsqueda que yo realice en Google Académico, por ejemplo, vamos a ver... quiero hacer una búsqueda de review de estados del arte sobre motivación y aprendizaje, por ejemplo, ¿sí? Entonces digo, quiero desde el año 2015 a la fecha, qué es lo que hay, qué revisiones se han hecho. Por ejemplo, quiero ver estrategias de autorregulación para el aprendizaje y en educación online y en ambientes de aprendizaje online, una revisión sistemática. Entonces digo, bueno, me parece que me va a resultar interesante, voy... Y efectivamente lo leo, voy al abstract y bueno, digo sí, lo quiero guardar, me parece valioso. En este caso, como es un artículo en Science Direct, lo más probable es que no me permita descargarlo, que tenga que pagar. Ya les vamos a mostrar otro video cómo se puede hacer para descargarlo sin pagar. Por ahí esto resulta... suena a piratería, en realidad hay toda una movida de la investigación libre y entonces hay una persona que ha desarrollado un sitio web que permite la descarga de artículos aun cuando sean pagos. También se los vamos a dejar como material de referencia si les interesa. Entonces, fíjense que acá arriba me ha generado dos iconitos, uno para hacer el guardado de las referencias en Zotero y el otro para hacer el guardado de las referencias en Mendeley. Los dos funcionan de la misma manera. Yo les voy a mostrar cómo funciona el de Zotero. Hago clic sobre ese iconito y me dice dónde lo quiero guardar. Fíjense que acá me va
a identificar todas las carpetas que yo tengo, bien. Entonces, si lo quiero guardar en otro lado, voy y le digo que me lo guarde en otro lado. Yo voy a hacer el ejercicio acá, solo para que rápido ustedes lo visualicen. Digo, lo quiero guardar en esta carpeta de analíticas de aprendizaje. Solo tengo que hacer clic con el botón hecho. Autorregulación era, me voy a Zotero y fíjense, acá ya me lo ha guardado. Me ha identificado todos los metadatos, dice que es un artículo de revista académica, este es el título, estos son los autores, me ha guardado el resumen, la publicación, la fecha de publicación, el DOI, bien, la URL en la que se encuentra. Y si yo quisiera, después de hacer una lectura, incluir alguna nota, debería añadir acá la nota y voy haciendo el resumen de el trabajo. Pero ¿qué es lo otro que también resulta muy valioso? Supongamos que yo estoy escribiendo un artículo, ¿sí? Estoy escribiendo la introducción de mi tesis y digo, tal como sostienen tales autores, la gamificación es tal cosa, ¿sí? Y en una reciente revisión de la literatura sobre el tema de autorregulación. Y ahí quiero incluir la cita. ¿Qué es lo que voy a hacer? Fíjense que acá en Word me ha creado un menú nuevo, que es el de Zotero, y digo añadir ahí una cita. Me abre un campo. Vamos a ver cómo era el nombre del autor. ¡Pum! Entonces, como me ha abierto ese campo, bien, ahí escribo PUN y fíjense que rapidísimo me lo identifica. Le digo que ese efectivamente son el texto que quiero citar. Lo selecciono, luego presiono Enter y me lo incorpora como una cita dentro del texto. Después sigo escribiendo lo que quiera y después le digo, bueno, ármeme las referencias bibliográficas de todas las citas que he ido incorporando en el texto que fui escribiendo y fíjense que automáticamente a medida que va incorporando las citas me va incorporando las referencias. En todo caso puedo llegar a actualizarlas haciendo clic aquí en el botón de adicionar o incorporar la bibliografía. Para Zotero me genera un botón particular dentro de la interfaz de Word y en el caso de Mendeley lo encuentro aquí en el menú de referencias. Funciona con la misma lógica. Para insertar una cita en el cuerpo del texto debo apretar el botón Insertar citación y una vez que termino y que ya están todas las citas incorporadas en el texto, presiono el botón Insertar bibliografía y me va a cargar toda la bibliografía. Bueno, si ustedes están interesados en aprender a utilizar estas herramientas, van a encontrar en el aula opciones de videos que les van a explicar con más detalle cómo hacer.